Buenos días. Esta es la clase de aplicar auditoría operacional para el noveno semestre de licenciado en Contaduría Pública. Vamos a ver el tema 2 del segundo parcial, que es relativo al informe de resultados, o sea, el informe de auditoría. Para ello vamos a aprovechar un material del informe de auditoría interna, que es prácticamente las áreas de auditoría interna quien realiza el trabajo de auditoría operacional. Muy bien. Primero vamos a platicar algunas consideraciones que es necesario tomar en cuenta respecto del informe de auditoría. Tradicionalmente se ha considerado que la elaboración del informe de auditoría es una de las fases más difíciles del trabajo del auditor, ¿verdad? De hecho, es a veces lo único que conoce el resto de las áreas del trabajo que realiza el auditor. Eh, Aun cuando el auditor tenga sus técnicas y procedimientos para realizar su trabajo y lo haga de manera muy profesional, si un informe lo hace de manera inadecuada, pues echa por la borda todo el trabajo realizado, ¿verdad? O sea, esto, aparte de que el informe de auditoría interna, pues es necesario redactarlo, ¿verdad? Y muchas veces la redacción, pues no es uno de las herramientas en las que cualquier profesionista deba de sentirse fuerte, ¿verdad? Porque si hacemos un recuento de las cosas, eh, un profesionista, la última vez que vio una clase relativa al idioma, pues fue en la secundaria y si bien nos va, a veces en la preparatoria, ¿verdad? Entonces a veces pasamos toda la carrera sin tocar materias relativas al idioma. Por lo tanto, pues es una carencia que tenemos todos los profesionistas, no es privativo de los contadores públicos, sino de todos los profesionistas. Bien, hechas estas precisiones, ¿verdad? Vamos a iniciar diciendo que durante la ejecución del trabajo de auditoría, el auditor debe ir anotando en cada una de las cédulas las observaciones, los hallazgos que vaya localizando durante su trabajo y para luego después ser revisadas, comprobadas y soportadas, ¿verdad? Una vez que el auditor termina su trabajo, debe hacer un resumen de estas observaciones o situaciones o hallazgos localizados durante la revisión, durante el examen, y hace un resumen de observaciones o resumen de hallazgos, se le puede decir. ¿Verdad? Una vez que tiene este resumen, pues el auditor lo que debe hacer es jerarquizar los hallazgos, ¿verdad? Es decir, primero los vamos a clasificar de acuerdo a su origen. Por ejemplo, podemos decir que si son situaciones relativas a la administración, al control interno, a las leyes, o bien a deficiencias de control, o de algún otro tipo de irregularidades, ¿verdad? Entonces, como quien dice, hacemos una clasificación de las observaciones, ¿verdad? Ponemos en un solo lugar todas las ordenamos de acuerdo a su origen. Hoy día, con la ayuda de las herramientas electrónicas, es muy sencillo hacer esto. Antes que esto se hacía sin la ayuda de la computadora, pues sí era un poquito más complicado y más tardado hacer esta clasificación o este ordenamiento de las observaciones, ¿verdad? Muy bien. Una vez que hemos clasificado las observaciones, ¿verdad? Ahora lo que sigue es jerarquizarlas. Es decir, de cada capítulo que hicimos, vamos a suponer que hicimos 4 capítulos, unas relativas a control interno, a administración, a leyes o a políticas y otra a deficiencias de control interno. Bueno, una vez que hicimos la clasificación de las observaciones, ahora hay que jerarquizarlas, es decir, leer todas las de un solo capítulo y definir cuáles son a juicio del auditor
aquellas que son más importantes que otras. Y entonces estas las vamos poniendo en primer término. Vamos a jerarquizar las observaciones de acuerdo a su importancia, de mayor a menor. Muy bien. Una vez que hacemos esto, pues ya estamos listos para hacer el borrador del informe. Para ello, pues necesitamos entrar un poquito a detalle de la estructura, acerca de la estructura del informe de auditoría. ¿Cómo es un informe de auditoría? La forma más común de estructurar un informe de auditoría es mediante la técnica de separar la presentación y el informe propiamente, o la carta de presentación y el cuerpo del informe, ¿verdad? Entonces, pero todas las formas que podamos utilizar deben ser flexibles, deben permitir en todo momento hacer correcciones, añadir, quitar, etcétera, ¿verdad? Reclasificar las cosas. Y nuevamente volvemos a mencionar la ayuda tecnológica, ¿verdad? Con los avances tecnológicos también es fácil ahorita cambiar una observación de un capítulo a otro o de orden jerárquico de una antes que otra. Antes pues era pues prácticamente borrar, volver a escribir, copiar, etcétera. Sí. Muy bien. Entonces decimos, una de las formas más comunes es presentar la... Bien, vamos a ver la primera parte, que es la carta de presentación. La carta de presentación es, como quien dice, la introducción del informe y debe contener la explicación del trabajo realizado. ¿Sí? Es lo que en el dictamen de estados financieros, el párrafo de alcance, más o menos, vendría a ser esto, ¿no? Cuando hacemos auditoría de estados financieros, en el dictamen hay un párrafo de alcance donde se describe el trabajo realizado. Aquí también en la carta de presentación debe de describir lo que realizamos. Y hay algunos puntos que debe contener la carta de manera obligatoria. Cada despacho de auditoría, cada departamento de auditoría interna, pues tiene su propia forma de hacer la carta de presentación, su propia metodología, ¿verdad? Pero aquí vamos a comentar pues la forma más común o más tradicional de hacer esta carta. Vamos a ver cada uno de los puntos que debe contener esta carta de presentación. ¿Sí? Muy bien. Estos son los elementos básicos: lugar y fecha de emisión, destinatario, antecedentes que dieron origen a la auditoría, propósitos u objetivo general de la intervención, el alcance, las limitaciones en caso de haberlas tenido, el personal que realizó el trabajo, la mención de haber discutido el borrador del informe y con quién, una opinión general y las conclusiones generales del auditor, y luego un párrafo de cierre y luego la firma. Vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, el lugar y fecha. El lugar y fecha. La fecha es muy importante en un informe de auditoría, igual que en un dictamen de estados financieros, dado que el auditor se responsabiliza por los hechos ocurridos desde que terminó su trabajo hasta que emite su informe. Vamos a suponer que nosotros hicimos una auditoría a un área, a un departamento, y terminamos el 31 de marzo el trabajo, ¿verdad? Luego el informe lo venimos presentando, vamos a suponer, el 20 de mayo. Pues pasó casi 2 meses desde que terminamos el trabajo hasta que emitimos el informe. En ese lapso pudieron haber ocurrido muchas cosas que modifican los puntos mencionados en el informe, con lo cual el informe posiblemente pudiera tener algunos aspectos que ya no fueran aplicables o bien estuvieran fuera de oportunidad, ¿verdad? Por eso es muy importante la fecha de emisión del informe. El informe hay que emitirlo en una fecha lo más cercana posible a la terminación del trabajo. Bueno, por eso es necesario inmediatamente después de la terminación del trabajo hacer todo este proceso que mencionamos anteriormente para redactar el informe. Luego, ¿a quién se dirige el informe? Normalmente habíamos dicho que los departamentos de auditoría
reportan a los niveles más altos de la organización. Si este trabajo es de acuerdo al programa de trabajo de las áreas de auditoría, este informe debe ser dirigido a estas personas, a las que ocupan los lugares más altos en la organización, al presidente del consejo, al consejo de administración, a la dirección o gerencia general, según depende cómo se le designe en cada una de las empresas. Y cuando es un trabajo solicitado por alguien, es una petición especial, pues se le debe dirigir el informe a esa persona que hizo la petición. Desde luego se debe marcar copia del informe a todos los departamentos o personas involucradas o mencionadas en el informe. Por ejemplo, si estamos hablando del área de cobranza, pues hay que mandar copia al área de finanzas, al área de crédito y cobranzas, al jefe del área que nos atendió, etcétera, ¿verdad? Aparte de dirigirlo a la dirección general o al presidente del consejo. Bueno, luego hay que mencionar por qué se hizo la auditoría, ¿sí? ¿Qué es lo que originó la auditoría? Si fue de acuerdo al plan de trabajo del departamento, o bien fue alguna petición especial, o bien por alguna circunstancia distinta a ellas. También se debe mencionar en un párrafo el objetivo general del trabajo. Por ejemplo, si estamos revisando el área de compras, pues debemos de mencionar que el objetivo general fue comprobar que las compras se hacen de la manera correcta y de acuerdo a las políticas de la organización, ¿verdad? Luego, se debe mencionar el alcance. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo del departamento de compras, pues revisamos las compras del semestre de tal a tal, del primer trimestre del 2020, del año del 2019, etcétera. Y fueron las compras nacionales, las compras de importación, todas las compras, etcétera, ¿verdad? Mencionar el alcance que se tuvo. También es necesario mencionar si se tuvo alguna limitación al trabajo, por ejemplo, que no nos dejaron revisar tal cosa o no pudimos revisarla por tal o cual circunstancia, ¿verdad? Normalmente se menciona el personal asignado, el personal que realizó la intervención, ¿verdad? Para que las personas que leen el informe sepan a quién preguntarle en caso de alguna duda. Luego viene un punto muy importante, la mención de haber discutido el borrador del informe. ¿Sí? El informe, vamos a ver más adelante por qué se debe comentar antes de su emisión. En la carta de presentación se me debe mencionar con quién se discutió, qué persona es y qué puesto ocupa dentro de la organización, ¿verdad? Luego hay que poner un párrafo de opinión general o de conclusión general del auditor, ¿verdad? De manera muy general, ¿verdad? ¿No? Sin que ocupe mucho espacio, ¿verdad? Y luego un párrafo de cierre, que por lo general este párrafo de cierre es donde se acostumbra poner pues, el agradecimiento a las personas que nos atendieron durante la auditoría, ¿verdad? Las personas que nos dieron facilidades para el desarrollo de nuestro trabajo, etcétera, ¿verdad? Y por último, la firma. ¿Quién firma el informe de auditoría? Pues lo firma la persona de más alta jerarquía dentro del departamento de auditoría, ¿verdad? Dependiendo de la estructura que se tenga, pues debe ser el director de auditoría interna, o el gerente de auditoría, o el jefe de auditoría, según cómo se le designe o se tenga la estructura del departamento en la empresa, ¿verdad? Y aunque el borrador del informe lo elaboraron otras personas y lo supervisaron y lo corrigieron algunas otras personas, como es el gerente o el supervisor de auditoría, sí la firma tiene que ser de la persona con más alta jerarquía dentro del organigrama del departamento. Y esta persona, desde luego, al firmar el informe, pues debe estar perfectamente enterada de los aspectos que contiene el informe, ¿verdad? Si yo firmo algo es porque me consta lo que estoy mencionando ahí en el informe y en la carta, ¿verdad? Es muy importante, pues, que la persona que firma esté al tanto del desarrollo de la auditoría, de los aspectos que se van a mencionar en el informe y del resultado de la discusión del informe con las personas involucradas, ¿verdad? Esta es la carta de presentación apenas, ¿verdad? Es que yo pongo el símil de que es como un regalo y la envoltura y el moño es como si fuera esta carta de presentación que hacemos, ¿verdad?
Estamos a punto de terminar la parte 1. Continuaremos con la parte 2 donde vamos a ver el cuerpo del informe.